Cuando vemos las noticias internacionales, podemos observar un escenario bastante convulso en muchos países de la región latinoamericana. Conversaremos sobre ello con el embajador Jaime Aparicio, quien es abogado, diplomático boliviano, estudió tanto en Bolivia como la Fundación Nacional de Ciencias Políticas en París, Francia. Ha tenido una muy importante carrera diplomática, ejerciendo cargos como viceministro de Relaciones Exteriores, embajador de Bolivia ante los Estados Unidos, embajador de la Misión Especial ante las Naciones Unidas, representante permanente ante la OEA y representante alterno ante la UNESCO. Participa regularmente como analista político en canales internacionales como CNN, NTN 24 y otros programas y medios internacionales especializados en la política exterior hacia América Latina y la Unión Europea. Actualmente se desempeña como consultor político internacional. Estimado Jaime, muchas gracias por aceptar la invitación para participar en este espacio digital. Muchas gracias a ti, Oscar. Un gusto estar en tu programa y felicidades. Gracias. Jaime, resides en Washington y desde ahí tienes un panorama sobre lo que sucede en la región latinoamericana. ¿Cuál es tu evaluación sobre el momento en que estamos viviendo y especialmente sobre la situación de las democracias, especialmente aquellos en los cuales parece desestabilizarse en distintos espacios de nuestra Latinoamérica? Sí, hay un tema, no es fácil hablar de América Latina como un todo, porque obviamente cada país tiene su propia especificidad, pero algo que se aplica no a todos, pero a la gran mayoría de países latinoamericanos en este momento es que se está dando un gran malestar social en la región, un malestar social que a su vez ha generado varias fracturas, varias crisis. Una de ellas es una crisis de confianza en los sistemas políticos. Estamos viendo a lo largo de América Latina, en países que se pensaba que eran estables, como Colombia y Chile, que están siendo sacudidos han tenido un remesón por esta crisis que por supuesto se ha visto ampliada y magnificada con la pandemia y la crisis económica que está resultando de eso. Pero esa es la primera fractura que uno ve, es esta crisis de confianza en el sistema político. Luego hay una crisis que en la historia del mundo y de las propias revoluciones ha sido muy grave, que es una crisis de la clase media. Esta crisis que estamos viviendo hoy día está afectando a los jóvenes y a la clase media. Hay mucho desempleo en la juventud, hay mucha desesperanza y hay también un alto grado de desconfianza hacia la política y la posibilidad de buscar soluciones, o por lo menos hacia la política tradicional. Y por eso están emergiendo nuevos actores, porque también hay una crisis de los partidos políticos. Chile es el ejemplo más claro. Estamos hablando que desde que cayó Pinochet, en Chile había un bipartidismo muy bien establecido, similar al de Estados Unidos, y vemos cómo en estas elecciones para la Asamblea Nacional se ha pulverizado esa diferencia, ha aparecido el Partido Comunista en segundo lugar, los independientes en segundo lugar, el Partido Comunista en una posición muy expectable, cosas que eran impensables, pero está sucediendo. Y el otro elemento que está sacudiendo a la región es que estas protestas pacíficas, en muchos casos justificadas, de los jóvenes que no ven posibilidades de empleo, no ven futuro, ven mucha injusticia, inequidad, están siendo a su vez utilizadas también por sectores ideológicos que están buscando cosas completamente distintas. Y eso es lo que se está viendo hoy día en Colombia. Y encontramos que la región está siendo sacudida por estas crisis, por un lado, pero por otro lado se encuentran los gobiernos democráticos aislados, han estado actuando solos, como si fuera un problema solo del país,
Y al frente, apoyando muchos de estos movimientos, como digo, que pueden ser justos, pero apoyándolos con otros fines, está toda una estructura regional muy bien organizada que se basa prácticamente en lo que fue todo el aparato de la Revolución Cubana, de 60 años de experiencia de desestabilizar a los países de la región, de saber manejar el tema de los medios, la propaganda, la coordinación, están bien financiados y están apoyando todos estos intentos, sea el Perú, Colombia, Chile, para desestabilizar las democracias liberales. Y nos encontramos en este momento en esa posición de desventaja, por lo menos los gobiernos democráticos, en una situación de desventaja frente a una maquinaria regional e internacional que se apoya en problemas reales de la gente, pero que no les va a ofrecer soluciones, como se ha visto en Venezuela y en Cuba. En ese Los que contexto, iban Jaime, ofrecían un sí, paraíso, lo que nos han traído es un infierno. así es. En ese contexto, hoy quizás el país que está sufriendo el mayor conflicto es Colombia. Eh, las protestas se iniciaron con una reforma tributaria, ya fue retirada hace varios días esa reforma tributaria, sin embargo siguen unas protestas que lamentablemente se han convertido en violentas. ¿Cuál es el trasfondo de lo que está pasando en Colombia? Y un poco, estabas ya diciendo algo, si esto tiene que ver realmente con esquemas políticos y tiene relación con otras protestas que comenzaron también con temas menores como el alza de tarifas en el metro de Santiago o también algunas decisiones que tuvo que enfrentar el actual todavía presidente Lenín Moreno de Ecuador, en fin. ¿Cuál es tu visión sobre lo de Colombia? Acá primero esto se inicia obviamente con un error de cálculo del presidente Duque de realizar esta reforma tributaria, que aunque haya tenido las mejores intenciones, definitivamente no era el momento apropiado. Esto ha sido rechazado, ha habido, yo creo, un genuino rechazo de sectores amplios de la población a esas medidas, pero se supone que si uno retira esas medidas y se ofrece un diálogo, esto se debería acabar. Pero acá es donde vienen otros elementos de los que hemos estado hablando anteriormente, que es el deseo de politizar y ideologizar este reclamo justo, porque los jóvenes en Colombia están, más que ningún otro lugar de América Latina, están muy preocupados por su futuro. El desempleo de jóvenes en Colombia es muy alto, es uno de los más altos de América Latina. Y es una sociedad que tiene el problema de que tiene tal vez junto con Chile la clase media y Uruguay, la clase media más grande de América Latina en términos proporcionales, y es un fenómeno muy complicado cuando la clase media empieza a empobrecerse, porque ahí hay el germen de todos estos descontentos. Pero a esas protestas pacíficas se le han añadido tres situaciones que yo creo que la hacen muy complicada y que la han politizado e ideologizado. Está por un lado el vandalismo, que en Colombia estaba siempre latente, que ha aprovechado esto para actos de puro vandalismo, como sucedió en Chile con el metro y las bombas, etc. Por otro lado está el señor Maduro y Venezuela, que están en una suerte de venganza con Colombia y han manejado a todos sus contactos en los sectores de las exguerrillas y de la sectores de la izquierda colombiana, y por supuesto están creando una serie de conflictos que son como si fueran escritos con un recetario, ¿no? Si uno ve lo que pasó con Sánchez de Lozada en Bolivia, lo que pasó con el propio Carlos Mesa, con lo que pasó en varios periodos últimos de Bolivia, es claramente la misma figura. Están buscando un desequilibrio en el conflicto en el cual intervenga la policía, intervenga el ejército, hayan muertos, activen a sus ONGs, sus medios de propaganda y debiliten definitivamente al presidente Duque si es que no
logran incluso su renuncia. Entonces, esto ya lo hemos vivido en Bolivia y lo hemos vivido en América Latina. Y el tercer elemento, que es aún más complicado en Colombia, es el del crimen organizado. Entonces, si tú juntas entre el vandalismo, el crimen organizado y las fuerzas ideológicas del Grupo de Puebla, de Cuba y de todo este movimiento que estaba buscando la ocasión para hacerle pagar a Duque el refugio que ha dado y la ayuda que ha dado Venezuela a la oposición, tenemos una fórmula mucho más explosiva que en los otros lugares de la región. Jaime, otro país dentro de esa visión amplia que tienes por tu experiencia profesional, donde ha habido un conflicto, en este caso todavía institucional, gracias a Dios, no violento, es El Salvador, donde el presidente Bukele, con la nueva mayoría parlamentaria, el primer acto que hace al iniciar una nueva o al desarrollar su gestión después de las elecciones de medio término, ha sido destituir al Tribunal Constitucional y al Fiscal General del Estado. Ha sido, Jaime, presidente del Comité Jurídico Interamericano. ¿Cómo ves esta situación? Él se ha defendido, por ejemplo, una controversia con Julio Borges, un destacado político venezolano, diciéndole que acaso ellos dejarían al fiscal o al Tribunal Constitucional puesto por Maduro. ¿Cuál es tu análisis sobre este tema? Acá estamos ante otro problema recurrente de la región, y es que no acabamos de entender que un gobierno de mayoría, o sea, un gobierno electo por una amplia mayoría de votos, no es un gobierno que recibe un cheque en blanco. Precisamente la filosofía básica de la democracia desde los griegos es que precisamente hay un concepto que es el de ciudadanía. Todos los ciudadanos tienen derechos. Los únicos que puede igualar esos derechos es la ley. Todos deben someterse a la ley. Y un gobierno democrático, eso lo hemos firmado todos los países de Latinoamérica en diversos documentos, un gobierno democrático debe respetar los derechos de las minorías. En el caso de El Salvador, lamentablemente, pese a que no es un gobierno de la corriente de izquierda o del Grupo de Pueblo, ha cometido el mismo vicio de utilizar el poder para instrumentalizar los órganos del Estado en favor de su creencia y de su partido político. Entonces, desde el punto de vista jurídico, y la OEA lo ha ya manifestado en un informe que ha hecho Santiago Cantón, que ha estado visitando ahí, el problema de El Salvador es que no se han respetado siquiera las normas mínimas para la destitución de estas autoridades y se ha ignorado el derecho de las minorías, como sucede en nuestro Parlamento. Y esto ha creado una crisis con Estados Unidos, con muchos otros países, y está poniendo al presidente Bukele en una situación de paralela, digamos, a los otros regímenes autoritarios, porque está actuando un poco al margen de la ley, pero él está convencido de que al haber sido elegido por una mayoría muy grande, puede hacer lo que quiera, y ese es el otro peligro que vamos a vivir en América Latina. Presidentes que aparecen de movimientos nuevos, con grandes promesas, son elegidos por grandes mayorías y creen que pueden confundir su gobierno con el Estado. Y eso es, desde todo punto de vista, antidemocrático e ilegal. Y efectivamente, yo creo que hay que tener la claridad de decirlo independientemente de la orientación ideológica que tenga cada presidente. Jaime, la preocupación permanente y mayor quizás de la región es Venezuela, país del cual lamentablemente más de 5 millones de personas han tenido que emigrar huyendo de la miseria, de la pobreza. Se están acercando los refugiados venezolanos al número de refugiados sirios sin que tengan una guerra civil por atrás, como ha sucedido en el Oriente Medio. En los últimos días se ha escuchado que la comunidad internacional está buscando acercar posiciones. Hay señales de apertura a ese, o presunta apertura a ese diálogo, tanto del presidente interino Guaidó como del régimen de Maduro. ¿Cómo ves? ¿Crees que esto puede tener un resultado? Porque lamentablemente los anteriores diálogos fracasaron y fueron utilizados por el régimen simplemente para comprar tiempo.
Así es. Yo creo que los diálogos solo le han servido a Venezuela para ganar tiempo, pero ahora hay tal vez un elemento nuevo que es el que puede dar algo de esperanza, aunque yo todavía soy pesimista, es que por primera vez parece haber un entendimiento. Biden ha apoyado a Guaidó en su declaración, ha instruido al Departamento de Estado a actuar en ese sentido de no darle tiempo a Maduro, sino de ponerle presión. Pero el nuevo elemento es que habría una aceptación de que Maduro se mantenga en el poder hasta llamar a las elecciones, siempre y cuando esas elecciones se den en condiciones de competitividad, apertura y sobre todo de observación electoral internacional. Hasta ahora eso no se había aceptado, todos los pedidos eran que Maduro se vaya y se llame a elecciones en Venezuela. Entonces, esto tal vez muestra una evolución en el sentido de que la presidencia de Guaidó obviamente está cada vez más precaria, porque ya no hay realmente una Asamblea Nacional, hay una situación muy compleja entre el gobierno de Maduro y el gobierno reconocido en este caso por Estados Unidos de Guaidó. Y yo creo que ya está convencido el propio Guaidó. Capriles también, entiendo que ha estado en España declarando lo mismo, en el sentido de que hay que ir a las elecciones, hay que aceptar una negociación que acaben las elecciones que están fijadas en la fecha que estaba previsto, pero creo que acá la discordia va a ser cómo se va a vigilar que esas elecciones sean transparentes y a quiénes van a dejar controlar si la Unión Europea y la OEA van a poder ir. Entonces, ahí es donde va a empezar la discusión. Ya no hay charlas de otro tipo de acciones, sean militares o sean que impliquen la salida inmediata de Maduro, pero tal vez esta negociación, si hay la presión suficiente, pueda prosperar. Ahora, Venezuela tampoco, Maduro tiene demasiados incentivos para aceptar, porque en estos regímenes, ya sabes, lo que quieren es quedarse en el poder indefinidamente, tiene la presión de Cuba para hacerlo, y a diferencia del pasado, tiene países como China y Rusia que eventualmente no les interesa si Venezuela toma el rumbo democrático o sigue con Maduro. Entonces, va a ser difícil la posibilidad de que Estados Unidos pueda poner una presión realmente fuerte para que a Maduro permita elecciones transparentes. Jaime, te agradezco muchísimo. Realmente nos has compartido un análisis muy interesante, muy profundo y demuestra también tu experiencia y conocimiento sobre la política exterior de la región latinoamericana. Te agradezco mucho y para nosotros ha sido un gran gusto tenerte en nuestro espacio digital. Muchas gracias, un gusto de nuevo, Oscar, verte y un abrazo. Muchas gracias. Cuando se analiza lo que está sucediendo hoy en varios países de la región que tienen gobiernos democráticos y que están viéndose en riesgo en su estabilidad por distintas protestas que lamentablemente comienzan pacíficas y son rápidamente desvirtuadas y llevadas hacia vandelismo y violencia, como está sucediendo hoy en Colombia, como antes sucedió en Chile y en otros países, se ve cómo hay una realidad que efectivamente existe de malestar social causada por las dificultades económicas, agravadas por la pandemia y profundizadas por la falta de oportunidades, especialmente para la juventud. Pero también es claro que hay una articulación de actores políticos vinculados con lo que antes se llamaba el Foro de San Pablo para buscar aprovechar estas protestas y convertirlas en medios para desestabilizar a las democracias y a los gobiernos democráticamente electos en Latinoamérica. Es algo sobre lo cual los distintos presidentes, sus gobiernos, sus partidos
yo creo que deben actuar con mayor inteligencia para evitar caer en estas trampas, para reconocer también los problemas que existen en la sociedad, para no cometer errores como el pretender imponer reformas tributarias en medio de la crisis actual. Hay que seguir trabajando en ello y obviamente fortaleciendo los sistemas políticos y los sistemas democráticos de la región. Les agradezco por seguirnos mediante sus redes sociales en este espacio digital de Frente con Óscar Ortiz.